Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular del Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago, con quien desarrollan el curso de literatura. En este caso, saludo especialmente a los jóvenes de cuarto de secundaria. Bienvenidos pues a este tercer trimestre en donde nosotros vamos a trabajar en la parte final de nuestro curso, y también se les ha asignado un cuento peruano a cada uno de ustedes que sirva para poder trabajar parte de nuestra literatura peruana, sobre todo conocerla. Estamos en la literatura del vanguardismo peruano y habíamos entendido que la vanguardia pues viene a simbolizar este movimiento que no respeta las órdenes establecidas, ¿verdad? Por ende, vanguardia significa innovar, ir en contra de los parámetros establecidos. Tendríamos que tener en cuenta otras características, por ejemplo, la exaltación de la metáfora y de la imagen, la actitud revolucionaria y subversiva frente al pasado, la busca, la correlación de la palabra con la línea, el color y el sonido, el predominio de la fantasía destacando la acción del subconsciente para llegar al psicoanálisis, y el notorio desprecio por la rima y el ritmo métrico. Entonces, es cierto que no tiene en cuenta las licencias y los cánones establecidos. Tenemos la literatura de la generación del 30, ¿ya? Allí en pantalla está Carlos Oquendo de Amat con su obra poética 5 metros de poemas, publicado en el año 1927. Este autor condensa el modo creador e influencias vanguardistas. Su único libro, 5 metros de poemas, ha sido relevado por escritores y críticos contemporáneos, donde se halla el derroche de la imaginación y un excelente dominio verbal. ¿Qué podemos mencionar de Carlos Oquendo de Amat? Que es un gran representante del vanguardismo peruano. Entonces, este poemario que parece un acordeón, como lo habíamos mencionado en una exposición anterior. Y también, perdón, se me vio, tenemos al autor Martín Adán, ¿ya? Martín Adán, conocido, bueno, ese es su seudónimo, su verdadero nombre es Rafael de la Fuente y Benavides. De Rafael de la Fuente y Benavides, pues se le conoce como el poeta trágico. Ganó el Premio Nacional de Literatura en 1975, su obra La Casa de Cartón, Sonetos a la Rosa, La Mano Desasida y La Piedra Absoluta. Es también un representante muy importante del vanguardismo, en este caso como la generación del 30. En el indigenismo es un movimiento literario que se propone valorar lo autóctono. La intención es penetrar en la realidad social, cultural, económica del indígena y plantear soluciones auténticas de reivindicación y valoración étnica.
Visualiza al indígena como problema y no como espectáculo y como motivo de explotación literaria. En esta literatura tenemos características, entonces se busca profundizar la conciencia histórica, exalta al indio, sus valores. El indio es el personaje tomado con veracidad y vigor. El indio también se le muestra con defectos. El máximo, el iniciador de este movimiento es Enrique López Albújar y el máximo exponente José María Arguedas. Ciro Alegría Bazán también tiene sus obras indigenistas, por eso está ahí en la pantalla. Vamos a hablar de José María Arguedas. José María Arguedas se le conoce con el seudónimo de el etnólogo peruano, el escritor etnólogo, el hombre. Nace en Andahuaylas y es el máximo exponente del indigenismo. Su primer idioma es el quechua y después el español. Fue doctor en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante varios años él fue víctima de estas crisis existencialistas y psicológicas, nerviosas, y pues le llevaron a tomar una decisión bastante compleja, que es acabar con su vida. Finalmente, tras una larga agonía, él, tras 5 días de agonía, él muere. Agua es una de sus obras donde están sus cuentos sociales indígenas. También tenemos Yaguar Fiesta, que significa fiesta de sangre. Se muestra la psicología y los aspectos sociales del campesino, sus costumbres, la corrida de toros, las faenas del campo, los ríos profundos, la etapa de su niñez. Entonces, ahí tenemos en pantalla que es un escritor y antropólogo peruano. Como antropólogo y etnólogo ha sido un difusor del quechua y pues ha sido una figura clave para el siglo XX, sobre todo para incorporar la figura en la literatura peruana escrita en español. De Enrique López Albújar podemos mencionar su seudónimo Sansón Carrasco, nació en Chiclayo en 1872. Estudió Derecho, eh, pues él llevó a la par ese gusto por la literatura y había escrito algunos libros. Eh, Él va a escribir el famoso Cuentos Andinos, en donde esta obra le llega a la cúspide de su carrera literaria. Ha publicado Mi Casona, La Mujer de Diógenes, El Hechizo de Tomaiquichua. Cuando estuvo de juez en Piura, escribió la obra Matalaché, etcétera, etcétera. Él cultivó diferentes estilos en la narrativa y pues también como creador del indigenismo. Ha sido un novelista más vigoroso del siglo XX, el primer escritor peruano que creó personajes indígenas de verdad. Él pues publicó Miniaturas en 1895, que es su primer libro de poemas. En Cuentos Andinos, la primera parte, nosotros vamos a analizar pues en clase Los Tres Jircas, Campeón de Muerte, Ushananhampi, Licenciado Aponte. En los nuevos cuentos andinos, pues, El Trompiezo, El Blanco.
Muchos de nosotros lo hemos conocido solamente por la obra Matalache. De Ciro Alegría Bazán nace en la hacienda Quilca, pues las novelas de Bazán tienen un gran contenido social humano, van a denunciar las injusticias y revelan su lucha ancestral por la pasión de la tierra. Pues estudió en Cajamarca, en la Universidad Nacional de Trujillo, y fue alumno de César Vallejo, ¿no? Que es algo épico que destaca en él. Su obra más importante es La Serpiente de Oro, en donde se muestra que el esfuerzo del hombre por los valles peruanos son pues dejados de lado por la explotación, por el aprovechamiento de las riquezas naturales. En su obra Perros Hambrientos muestra las consecuencias de la sequía en la serranía peruana. Su obra El mundo es ancho y ajeno es como a los campesinos se les ha despojado en algunos casos de sus tierras por medios violentos, con falsas interpretaciones de la ley y sobre todo aprovechándose de su ignorancia. También tenemos Duelo de Caballeros, una obra de él, El dilema de Krauser, en donde narra sus experiencias amargas en la isla del Frontón, donde estuvo preso por estar en una insurgencia aprista. En la literatura del neoindigenismo aparece Eleodoro Vargas Vicuña y Francisco Izquierdo Ríos. Les explico un poquito porque estos autores son bastante nuevos, o bueno, no son muy conocidos. Estos autores han sido, destacan porque en la actualidad ellos intentaron crear un nuevo indigenismo, tomando como base, por supuesto, lo que ya se había escrito. Francisco Izquierdo Ríos también ha escrito libros sobre la selva, ¿no? Él destaca exaltar la diversidad geográfica, su amor por la patria, especialmente en su poema, La Patria. En Eleodoro Vargas Vicuña, pues él suele lamentarse ante la brevedad de una obra excelente, que el autor haya sido avaro de su talento, en vez de celebrarse el rigor de su autocrítica. El respeto del arte, a su público, virtudes cada vez más raras cuando el escritor aspira a vivir de su escritura y deja de arrastrar por los engranajes del mercado, justamente cuando mercantilizamos nuestra literatura. Allí aparece con el título de literatura neorrealista, pero es propiamente la literatura contemporánea, que significa hablar desde la literatura de 1950 hacia adelante. Ahí solo hay tres autores de los cuales creo que solo los voy a mencionar para la próxima clase poder hablar de cada uno de ellos. Julio Ramón Ribeiro, autor limeño de clase media, es el mejor cuentista peruano, ¿ya? El mejor cuentista peruano. Su obra de cuentos más importante se llama La palabra del mudo. ¿Por qué la palabra del mudo? Porque justamente expresa, habla por los que no tienen voz o por los que no lo expresan, no lo manifiestan, no lo exteriorizan. Ahí dice en la pantalla uno de los narradores peruanos más notables del siglo XX. Su obra cuentística es una de las más fecundas y significativas. Buena parte de ella, sin embargo, fue escrita y publicada discretamente sin recibir la atención y el reconocimiento que merecía. De Alfredo Bryce Echenique, también un autor limeño, es el que escribe novelas, pues Un mundo para Julius es una de las más importantes de él, o su memorable díptico de la obra Martín Romaña, ¿no? La vida exagerada de Martín Romaña, que navega por los mares de la imaginación y del sentimiento a bordo de un sillón Voltaire. Entonces, de Bryce Echenique, pues,
Ha tenido muchos premios. Se le acusó en algunos años de copión, de plagiador, pero no ha repercutido, ¿no? Su calidad literaria también ha sido destacable. Y Jorge Mario Pedro Vargas Llosa es, pues, el autor arequipeño más importante en la actualidad, vigente, ¿no? Vivo desde 1936, ¿ya? Si nosotros hoy nos preguntamos cuántos años tiene, pues ya tiene 85, ¿no? Es el más fecundo de nuestros novelistas, ¿no? Es el más renombrado de autores que escriben en español, reconocido a nivel mundial, ¿no? Como periodista, ensayista, novelista, político. En el 90 postuló a las elecciones en el Perú, pero perdió frente al señor Fujimori. Entonces, el próximo video tutorial empezamos hablando de estos tres autores. Muchas gracias.